El tema de la Superliga sigue generando reacciones que yo al menos no me esperaba o no contaba con ellas por el momento. Al que Laifi elogiando a Florentino Pérez, defendiéndolo, de hecho, y desde Bruselas felicitando no solo a la UEFA, también al Real Madrid por el acuerdo alcanzado. En España, por supuesto, se ataca de manera indiscriminada al presidente del Real Madrid, cuando la realidad, al menos yo lo pienso así, es que todavía nos quedan por saber muchas cosas de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder con un proyecto que nunca se va a llevar a cabo, pero que es cierto puede cambiar el fútbol europeo que conocíamos hasta ahora. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Jueves 12 de febrero, que no de diciembre, del año 2026. Digo lo de diciembre para todo aquel que vio el análisis de portadas ayer. Repito que es jueves, esto que quiere decir que hay directo a las 4:30 de la tarde, el directo semanal, donde tenemos evidentemente que abordar de una manera un poco más reflexiva, un poco más larga, más tranquila, el tema de la Superliga. Ya lo sabéis, ayer, a eso de las 3 de la tarde, sale un comunicado a la misma hora, de hecho, de la UEFA y otro del Real Madrid, con casi las mismas palabras, casi el mismo texto, anunciando, bueno, el fin de la Superliga y el acuerdo entre el propio Real Madrid, la UEFA, por el bien del fútbol europeo, con algunos cambios, con algunas concesiones al parecer, y bueno, pues durante las horas siguientes se fueron sucediendo evidentemente todo tipo de reacciones. Mi primera reacción, que la sigo manteniendo todavía, es que este es un fracaso de la Superliga, esto es evidente, pero que no solo es un fracaso del Real Madrid por no haber montado la Superliga. Aquí hay que recordarle a la gente, es bueno recordarlo las veces que haga falta, que el Real Madrid no estaba solo, que el gran error del Real Madrid fue la política de comunicación que se ha llevado a cabo en este proceso y que acabó dejando la sensación de que el Madrid era un outsider que quería hacer vete tú a saber qué en el fútbol europeo, pero aquí estaba el Madrid en un principio, estaba el Barça en un principio, bueno, en un principio y hasta casi el final del proyecto, estaba el Atlético de Madrid en un principio, o sea, no contemos a la gente, que lo están contando y habrá gente que se lo creerá, perdón, no contemos a la gente que aquí el Real Madrid estaba solo, que Florentino Pérez estaba loco y que Florentino Pérez en total. Porque esto me recuerda a cuando se empezó a decir que Vinicius había dicho que España era un país racista y luego tú repasas sus declaraciones y te das cuenta que Vinicius en ningún momento dijo que España era un país racista. Pero tú preguntas ahora a cualquier paisano de la calle, a algún amigo tuyo, a algún familiar tuyo, tal, oye, ¿te acuerdas qué dijo Vinicius de España? Y te aseguro yo que el 90% de esta gente te dice, pues que era un país racista. Pues con la Superliga va a pasar lo mismo. Para mí la Superliga a nivel de comunicación es un fracaso estrepitoso, a nivel de organización evidentemente también. No ha salido, fue una guerra muy gorda, muy fuerte ante algo como la UEFA, digo algo que se me entienda, que es de tal envergadura que es muy difícil de derrotar si no tienes apoyos suficientes como por ejemplo los clubes de la Premier y la aristocracia del fútbol europeo. Se metieron ahí unos cuantos a intentar cambiar aquí el panorama del viejo continente, no pudieron, pero sobre todo, repito, a mí es el tema de la comunicación, que ahí sí, culpo directamente y únicamente al Real Madrid y a Florentino Pérez, porque, punto número uno, lo presentas en el chiringuito, esa es una chapuza que va a perseguir a Florentino toda la vida, aunque sale o no sale la Superliga, no es por el tema del chiringuito, evidentemente. Punto número dos, es Florentino Pérez el único que da la cara habitualmente por el tema de la Superliga. Punto número tres, el resto de clubes poco a poco empiezan a guardar silencio, a ir desde la sombra, a tener un poquito más cuidado, a no exponerse. Y punto número cuatro, al final Florentino se queda solo
Florentino en la última asamblea sigue hablando casi ya en soledad del proyecto de la Superliga, y ese nivel de comunicación, ese trabajo comunicativo, creo que está a años luz de lo que se necesita o de lo que necesitas para poder abordar un proyecto de este calibre, y más, repito, sabiendo que tienes a otros clubes de tu lado, caminando contigo de la mano, y que deberían estar ayudándote en este proceso. No sé si Florentino Pérez no quiso ayudas en la comunicación o directamente no se la prestaron, pero ahí está el gran error. Luego lo demás, a ver, han llegado a un acuerdo que es bueno para el fútbol, en teoría, para el fútbol europeo, pero es un acuerdo al que yo sigo convencido no querrían haber llegado hace 4 años. Yo creo que los clubes fundadores de la Superliga fundaron este proyecto con la intención de cargarse la Champions League y de construir una competición aparte con la que ganar muchísimo más dinero, que fuera mucho más atractiva. Y bueno, de hecho lo hemos comentado aquí unas cuantas veces. A mí el proyecto de la Superliga, el formato que lanzaron al principio, con algún cambio que había que hacer, a mí me parecía súper atractivo. O sea, yo no voy a venir aquí ahora que ya no existe la Superliga a decir que lo contrario, ¿no? Para, yo qué sé, ser ventajista. No, no, es que a mí me gustaba. A mí me gustaba el proyecto de la Superliga, el proyecto inicial, cómo lo formaron, sabiendo que a lo mejor había que cambiar alguna cosa, sobre todo en el tema de ascensos y demás. A mí me pareció muy interesante, muy atractivo. Y luego, claro, el problema es que también en España te han contado que venía a cargarse las ligas nacionales. O sea, aquí te han mentido tanto que al final, repito, que da la sensación de que, punto número 1, era una guerra de Florentino contra el mundo. Punto número 2, venía a cargarse las ligas nacionales cuando la realidad es que venía a cargarse la Champions. Y punto número 3, todo el fútbol mundial estaba en contra de la Superliga, cuando, repito, era mentira. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va todo esto. El tema es que, como os he dicho, se han ido sucediendo ciertas reacciones que yo no me esperaba. Bueno, es que la de Al-Khelaifi era la que menos me esperaba de todas, y que te invitan a pensar que hay algo, evidentemente, que no te han contado todavía, porque esto pasó ayer, nos iremos enterando de las cosas con el paso del tiempo, y que dentro de todo lo que no te han contado, creo que en los últimos, esto ya es una percepción personal, ¿eh? Esto es lo que yo voy desarrollando en mi cabeza según he ido leyendo cosas y escuchando cosas. Yo tengo la sensación de que en los últimos meses la figura de Florentino Pérez ha ido ganando mucho peso en el tema del cambio del fútbol europeo que que se escenificó ayer con esos comunicados. Creo que Florentino Pérez guardó el luto que correspondía por saber que la Superliga moría. Él ahí guardaría el luto X. A partir de ahí empezó a trabajar mano a mano con UEFA para buscar otro escenario en el que, oye, como decía yo ayer, se me está quemando la casa porque la derrota de las Superligas está incendiándose todo, pero quiero salvar los muebles. De aquí puedo rascar cosas, de aquí puedo salir casi ileso, no ileso del todo, evidentemente, pero sí con pocas quemaduras. Voy a rescatar unos muebles y voy a salir corriendo, pero hacia un lugar seguro. Yo creo que Florentino Pérez ha buscado un lugar seguro en el que también el resto de clubes van a verse beneficiados, pero repito que esto es una percepción mía, una opinión muy personal, que habrá que ir viendo cómo se desarrolla con el paso del tiempo, porque la letra pequeña nos la van a ir explicando semana a semana, mes a mes, con las próximas ediciones de la Champions. En el tema económico, todo eso lo iremos descubriendo. Ahora vamos con más tema de la Superliga, y esta tarde vamos a enfocar mucho el directo en el tema de la Superliga, porque seguirán saliendo cosas en las próximas horas. Antes me quería detener en esta historia que sale desde Turquía. Arda Güler está sufriendo acoso en el Real Madrid, o muy bien, vamos, y el acoso viene de los jugadores. Serhat Pekmezi, el responsable del fichaje de Arda Güler por el Fenerbahce, ha realizado unas explosivas acusaciones en una entrevista concedida en Turquía. El mentor futbolístico de Arda Güler ha asegurado en Sports Digital que el jugador turco sufre mobbing en el Real Madrid. Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo acoso laboral. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia, denuncia el entrenador de Güler en sus primeros años en una entrevista que ha impactado en Turquía.
Pekmetsky no ha dudado, es que pone dudo, pero es dudado, en señalar a los responsables del moving contra Güler. El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto. Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando, ¿por qué siempre yo? Comparte esto, dice, sobre la postura del fútbol turco. Luego habla de Klopp, de lo que necesitaría Klopp para llegar al Real Madrid, que se me da más o menos igual. Esto es un tema un poco peliagudo, un poco espinoso. Hubo gente que me escribió ayer después de leer estas declaraciones, porque hay gente que se acuerda del vídeo que publiqué hace ya varios meses, cuya miniatura, que si la rescato pues la pondré por aquí, cuya miniatura era Jude Bellingham y Fede Valverde, y el titular era algo así como no quieren que Güler sea titular, una cosa así. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que yo creo que no, o por lo menos cuando a mí me contaron esta historia, que el tiempo me está dando la razón, es una lástima que ya no siga dando noticias en el canal porque haya gente que se molesta, pero las pocas noticias que he dado, curiosamente, todas se han demostrado que eran verdad. Un saludo a los haters. Por cómo me lo contaron a mí y por cómo me desarrollaron la noticia en ese momento, estamos bastante lejos del acoso laboral. Y yo con estas cosas siempre digo que hay que tener mucho cuidado porque decir acoso laboral es una palabra muy fuerte. Los que hemos sufrido acoso laboral sabemos lo grave que es esa situación. Quiero ser muy claro y muy preciso en lo que voy a decir. Arda Güler no ha sufrido acoso laboral en el Real Madrid. Arda Güler no ha sufrido moving. Al menos que yo sepa, vamos. Quiero decir, que luego él, en algún momento, dentro de unos años, lo que quiera, pero al menos que yo sepa, Arda Güler, por el episodio aquel, no sintió él que sufriera acoso laboral. Lo que pasaba, y se contó en este canal, en su momento, lo que pasaba era que, bueno, había jugadores, en los que se encontraban Fede Valverde y Jude Bellingham, que no estaban contentos con la irrupción de Arda Güler porque ellos sentían que empezaban a tener menos peso. Jude Bellingham no brillaba tanto como en la primera temporada de Ancelotti o con Ancelotti, y Fede Valverde sentía que perdía su sitio en el centro del campo. De ahí al acoso laboral hay un camino muy grande. No es tan inmediato. Ellos, en círculos internos, en círculos privados, se quejaron de la situación, pero yo lo capté más como la típica pataleta casi infantil de futbolistas que ven que peligra su sitio porque alguien, no sé si mejor, pero seguro en un mejor estado de forma que ellos, ha levantado la mano y está jugando bien y ya está. Lo que pasa es que los futbolistas del Real Madrid en esta plantilla, en este vestuario, algunos tienen mucho poder. Esa es la realidad. Nos guste más o nos guste menos. El que no crea que los futbolistas tienen poder, miren dónde está Carlo Ancelotti, miren dónde está Xabi Alonso y miren cómo Arbeloa está cediendo porque evidentemente es ingobernable este vestuario. Pero repito, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar de una forma tan ligera lo del acoso laboral. No todo es acoso laboral, incluso tener alguna fricción en tu trabajo no es acoso laboral, discutir con alguien de tu trabajo no es acoso laboral, que alguien te eche una bronca en el trabajo no es acoso laboral. Hay que intentar no infantilizar el discurso con algunas o en algunas situaciones. Esto, repito, es algo que comenta el paisano este de Turquía, que conocerá muy bien a Arda Güler y que conocerá lo que ha pasado. Él utiliza el tema del acoso laboral y el moving. Yo os puedo decir que Arda Güler, en ese momento, él no sentía ningún tipo de moving ni se sentía acosado laboralmente en el Real Madrid. Otra cosa es que él estuviera jodido porque veía que a nivel de compañerismo el ego podía más que otras cosas y que había poca solidaridad y en algunos momentos, pero él nunca sintió a Arda Güler, nunca sintió ningún episodio de acoso laboral. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Barça. El Barça, que adelantó su viaje a Madrid por el temporal de viento, a saltar el Metropolitano para optar a otra final. Rafinha y Rashford no estarán disponibles para Flick
ante un Atlético de Madrid que lo fía todo a esta competición. El partido arranca a las 9 de la noche y pase lo que pase, tendréis vídeo en el canal a eso de las 11. Abajo, Athletic 0, Real Sociedad 1, Turrientes profana la catedral. Real Madrid y UEFA firman, mejor dicho, la defunción de la Superliga. Juegos Olímpicos Milán-Cortina, Castellet y Eguíbar sueñan hoy con el podio. Y ya por último, en baloncesto, Barça-París a las 8:30 de la tarde. Otro partido trampa con varias bajas y serias dudas. Y en el Diario Sport, fracaso Pérez. El Real Madrid abandona definitivamente la Superliga. El gran plan de Florentino Pérez queda totalmente enterrado. El club blanco confirma que tira la toalla de la Superliga y pacta con la UEFA y con el resto de clubes europeos por el bien del fútbol. La renuncia del Real Madrid resuelve las disputas legales derivadas del proyecto. Arriba, el triplete pasa por Madrid. El Barça, que adelantó su viaje por la alerta meteorológica, no podrá contar con Rashford. La idea es buscar un delantero y un central, dice Deco, de cara al mercado veraniego. Abajo, la Real Sociedad gana en Bilbao y ya vislumbra la final. Y por último, en Fórmula 1, siguen los problemas para Aston Martin en los test de temporada o de pretemporada de Bahrein. ¿Veis cómo no me tenía que ilusionar? Que yo no me tenía que ilusionar. No vale la pena ilusionarse, pero elijo creer igualmente. La portada de Sport es lo que yo llevo barruntando desde ayer. Fracaso Pérez. El Real Madrid fracasa, el Real Madrid no sé qué. Que no estaba solo el Madrid en esto, que os podéis poner como queráis y acabará calando el relato. Si es que va a acabar calando el relato. Desde luego que lo va a hacer, pero que no estaba solo. Que la única diferencia es que el Barça, por un tema de traición, se retiró hace X semanas porque al Barça le interesa, pues eso, arrodillarse y hacerle felaciones al poder y tirar para adelante en ese sentido. El Barça hace felaciones a cualquiera, luego se limpia la boca y sigue con otra cosa. Esa es la única diferencia, pero que aquí estabais de la mano. Estábamos, por desgracia. Que lo que menos me gustaba de la Superliga, de hecho, era ir de la mano de Laporta. O sea, aquí no contemos lo del fracaso Pérez, porque si queremos decir que fue un fracaso, que para mí ha sido un fracaso lo de la Superliga, eso no lo voy a ocultar, fracasos de unos cuantos, no de Florentino Pérez. Florentino Pérez muy mal por absorber todo el foco mediático, pero que aquí ha habido muchos, muchos que no han querido salir en la foto y se lo han montado muy bien, pero que salen en la esquela. Aquí no podemos denunciar que todo es Florentino, que todo tal, cuando en realidad él no estaba solo. Y luego sobre el partido de esta noche, poco que comentar. Creo que el Barcelona es infinitamente mejor que el Atlético de Madrid a estas alturas de la película. Creo que el Barcelona va a eliminar al Atlético de Madrid, pero si lo saco del contexto Copa del Rey y me lo meto en el contexto Liga, se celebra que la ida sea en el Metropolitano para que la eliminatoria no se decida hoy. Que yo entiendo que no se va a decidir hoy. Yo hoy intuyo una victoria del Barça. Yo creo que el Barça incluso va a ganar en el Metropolitano, pero creo que ganará por la mínima. Algo así como la Real Sociedad ayer, pero por más goles, ¿no? O sea, con más goles. Un 1-2, un 2-3, una cosa así. Lo digo porque esto permite que la eliminatoria se vaya al partido de vuelta con cierta tensión, con todo abierto y que el Barça tenga que sufrir un poquito más de desgaste. Esto, en lo que viene a ser la Liga, debería beneficiar al Real Madrid. ¿Cuál es el problema? Que el Real Madrid luego tiene una eliminatoria de 16 avos de Champions que el Barça no va a tener. Lo comido por lo servido. Pero bueno, hoy juega el Barça, el Madrid no. El fin de semana el Barça tiene un partido en Girona, una salida que no sé si será complicada o no, pero bueno, puede llegar con cierto desgaste. Eso lo puede aprovechar el Real Madrid, porque al final, cuando entras en esta pelea en la que hay un punto de diferencia y los dos son tan superiores al resto de la liga, hay veces que se puede decidir por algún pequeño detalle. El propio Barça se dejó puntos en San Sebastián ante la Real Sociedad, donde perdió su último partido o sufrió su última derrota, un día en el que no mereció perder. No mereció perder en el sentido de que generó lo suficiente como para ganar, pero no fue capaz de controlar las áreas y esos detalles le llevaron a la derrota. Hoy, repito, a mí me viene bien, creo que viene bien el tema del Metropolitano, porque la sensación es que si el partido de ida se juega en el Camp Nou, el Barça sentencia hoy.
O sea, hoy el Barça le mete un 4-1 en el Atlético de Madrid, una cosa así, y se acabó la eliminatoria. Vamos a ver, no está la Rafinha, no está Rashford. Yo creo que ahí posiblemente pueda incluso tirar por Ferran y Lewandowski, o pueda meter alguno de los mediapuntas en banda izquierda. En el Atlético de Madrid, a saber si juega Julián Álvarez o si por el contrario Simeone apuesta por Ademola Lookman y Sorloth, dejando a Ademola Lookman una especie de falso delantero, una cosa así, y el Atlético de Madrid a por su última bala. Es la última opción que tiene el Atlético de Madrid de hacer algo en España. La Liga no la van a ganar, de hecho seguramente queden terceros o cuartos, y en la Supercopa no hicieron nada contra el Real Madrid, y en la Copa del Rey se podrían quedar a las puertas de la final. Sería otro año sin títulos para Diego Pablo Simeone, pero como os decía, después del partido habrá vídeo aquí en el canal y os contaré lo que a mí me ha parecido. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, ventaja real. El equipo donostiarra toma Samamés y un gol de Turrientes le acerca a la final copera. Los guipuzcoanos reclamaron un posible penalti por mano de Laporte. Decidirá Anoeta. Arriba, la Superliga echa el cierre. Real Madrid y UEFA firman la paz 6 años después. El club blanco se compromete a retirar las demandas a cambio de un fair play financiero real que limite a los clubes Estado, y el abaratamiento del fútbol figura en el acuerdo. Abajo, una final para el Atleti. Simeone se enfrenta a su bestia negra. Pablo Barrios y Cardoso, bajas rojiblancas, mientras que Flick no podrá contar con Pedri, Rafinha y Rashford. Y ya por último, entrevista a Iñaki Urdangarín. El deporte ayuda a sobrevivir. En delitos como el mío, la cárcel no ayuda. Y en el diario Marca, final del viaje, a ninguna parte. Florentino, abandonado por todos los fundadores, se rinde y certifica el fin de la Superliga. El acuerdo entre el Real Madrid, la UEFA y la EFC termina un largo proceso judicial y una tensa disputa en el mundo del fútbol. Al-Khelaifi en Marca dice: Florentino es un visionario que siempre trata de impulsar las cosas. Arriba, Turrientes da ventaja a la Real en San Mamés. La vuelta se jugará en Anoeta el 4 de marzo. Y Atlético de Madrid y Barcelona garantizan espectáculo. Julián contra Lamine Yamal, aspirante ante el campeón. Abajo, la marcha se corona. Los Reyes presiden la entrega en el Palacio de El Pardo de los Premios Nacionales del Deporte. Entrevista a Iñaki Urdangarín. Me arrepiento de haberme alejado del Iñaki deportista. Y hoy se celebra el sorteo de la Nations League. La selección tratará de evitar a Inglaterra. El coco escondido. Bueno, pues Marca manteniendo su línea de ataque a Florentino y al Real Madrid con este tema de la Superliga. Siempre fue así. Marca siempre fue un enemigo del Real Madrid en este caso. Tiene gracia, también te digo, que el diario Marca hable de viaje hacia ninguna parte, tal, señala a Florentino cuando, punto número 1, en la misma portada, en la misma portada, te sacan unas declaraciones de Al-Khelaifi defendiendo el trabajo de Florentino Pérez, que esa no la vi venir yo. Y punto número 2, lo diré las veces que haga falta, no es un viaje en solitario, fue un viaje con compañía, y el viaje hacia ninguna parte, claro, hacia ninguna parte en cuanto a lo que era la Superliga. Pero en teoría, y esto no es una filtración, esto lo contó la UEFA, esto lo contó el Real Madrid, en teoría este acuerdo debería dejar beneficios para el resto de clubes del fútbol europeo. Así que eso de viaje hacia ninguna parte habrá que verlo. Repito, el tema de Al-Khelaifi, yo no me lo esperaba. De hecho, esperaba un silencio de algunos de los peces gordos del fútbol europeo en este sentido. Al menos de momento, Al-Khelaifi no es que haya guardado silencio, es que ha elogiado la figura de Florentino Pérez y ha atacado a todos aquellos que están criticando duramente al presidente del Real Madrid. Al-Khelaifi, sobre el acuerdo Real Madrid-UEFA-EFC. Si alguien dice que hoy Florentino Pérez ha perdido, es un estúpido. El proyecto de la Superliga, dicen aquí en el Español, ya forma parte del pasado después de que la UEFA, la European Football Clubs y el Real Madrid hayan alcanzado un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes
tal y como comunicó el club blanco a primera hora de la tarde del miércoles. Nasser Al-Khelaifi, presidente de la European Football Clubs y miembro del comité ejecutivo de la UEFA, desempeñó un papel clave para que las aguas volvieran a su cauce en pro del fútbol europeo y no dudó en mostrar su gratitud hacia Florentino Pérez, a quien le reconoció su trabajo por recuperar la estabilidad. Quiero dar las gracias a todos, a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico, al presidente de la UEFA y, por supuesto, a Florentino Pérez, un hombre muy elegante e inteligente, que es un visionario, alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas, de mejorarlas. Y si alguien dice o piensa que hoy ha perdido, es un estúpido y no sabe absolutamente nada de fútbol, manifestó Al-Khelaifi en una entrevista concedida a Marca. Creo que hoy el presidente Pérez es una persona aún más grande y mejor, ya que ha llevado al Real Madrid a hacer lo que más beneficia al fútbol europeo. Muchas gracias, de verdad, y le agradezco que haya confiado en mí, dijo Al-Khelaifi. Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana, que es lo que todos queríamos, y era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del propio fútbol y de sus aficionados. Hoy gana la UEFA, gana el Real Madrid y gana la Asociación de Clubes Europeos. Y lo más importante es que gana él. La guerra no nos llevaba a ninguna parte y ahora nadie pierde. Te la puedes tomar como quieras, esto de Al-Khelaifi, pero hombre, contundente es un rato. Contundente quiero decir el mensaje. El mensaje es, aparte de la victoria del mundo del fútbol, que eso puede ser un poco empalagoso tal, el mensaje es el elogio sincero a Florentino Pérez, el elogio bastante robusto hacia la figura de Florentino Pérez. Habla de, bueno, el agradecimiento por haber confiado en él en todo este proceso y luego el cómo ha trabajado Florentino Pérez. Y ya que vuelvo a lo de antes, creo que esto lo dice porque Florentino Pérez al principio intentó lo de la Superliga, o sea, lo de la Superliga era un sueño que tenía Florentino y otros de cambiar el fútbol europeo, pero que cuando Florentino Pérez vio que lo de la Superliga no iba ni para adelante ni para atrás y que iba a morir, se puso manos a la obra, se reunió con los pesos pesados del viejo continente y dijo, la Superliga no sale, pero tenemos que cambiar el fútbol y lo tenemos que cambiar aquí y ahora. De ahí entiendo las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi y en Bruselas lo ven parecido. Europa asume el acuerdo entre UEFA y el Real Madrid por la Superliga como un triunfo para el mérito deportivo y la unidad. La reacción desde Bruselas no se ha hecho esperar tras conocer el fin del pulso por la Superliga Europea. El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea, Glenn Mikalev, ha celebrado el acuerdo anunciado este miércoles entre el Real Madrid y la UEFA. A sus ojos, el hundimiento del proyecto es un triunfo para el mérito deportivo y la unidad. Enhorabuena a la UEFA, dice Glenn Mikalev, por el principio de acuerdo alcanzado hoy con la Asociación de Clubes Europeos y el Real Madrid, que servirá para resolver sus disputas legales en relación con la Superliga Europea. Así que desde Bruselas también felicitan al Real Madrid por este acuerdo. Yo sigo diciendo que nos faltan por saber muchas cosas, muchos detalles, mucha letra pequeña. Poco a poco está saliendo esa letra pequeña, ¿no? Esas informaciones, pero nos faltan por saber cosas. Lo que yo no tengo tan claro es cómo va a acabar la figura de Florentino Pérez. Porque desde un lado te van a contar una cosa, desde otro lado, que curiosamente es el lado que se ha sentado en la mesa junto a Florentino, te están contando otra. La Superliga ya nunca será, pero a lo mejor el fútbol europeo puede tener otra cara distinta a la que hemos visto en los últimos años. Yo sigo siendo bastante reticente con el tema de lo de la regularización, lo de que los clubes Estado tal no puedan campar a sus anchas, básicamente por lo que os he contado, porque los clubes Estado y los clubes de la Premier apoyaron desde el principio a la UEFA en toda esta historia y no creo que ahora la UEFA les vaya a cerrar un poco el grifo. Pero, como he dicho estas últimas 24 horas, vamos a ver qué nos ofrecen, qué nos dicen, qué nos cuentan y sobre todo qué cambios hay. Pero no os creáis aquí a todo aquel que te diga, derrota de Florentino, fracaso del Real Madrid, no estaba solo. Aquí había mucha gente y puede que se hayan salvado los muebles. El fracaso, desde luego, de la Superliga es evidente. La política de comunicación de Florentino Pérez en este sentido sí que ha sido un fracaso evidente. Se han hecho muy mal las cosas
pero si por lo menos sirve para cambiar algo, bienvenido sea. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directo de las 4:30.